Voy a darle la palabra a Rafael Bautista, y bueno, él es director general de Geopolítica del Buen Vivir, del Vivir Bien, perdón, y Política Exterior de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Dirige el taller de la descolonización y también la comunidad de pensamiento amáutico. Es autor de 18 libros, entre algunos de ellos son Pensar Bolivia, del Estado colonial al Estado plurinacional, hacia una constitución del sentido significativo del vivir bien, del mito del desarrollo al horizonte del vivir, del buen vivir, y la descolonización de la política. Entre los temas que él maneja continuamente son el de la geopolítica y la descolonización. Además, por ser parte activa del proceso que está viviendo, el proceso de transformación que se está viviendo en Bolivia, pues es realmente un testimonio imprescindible para pensar pues estos nuevos tiempos y estos nuevos paradigmas. Muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí con nosotros, y la palabra es tuya. Muchas gracias y un saludo a los asistentes del panel. Yo quisiera un poquito referirme al concepto mismo de revolución y operar lo que llamamos una descolonización del concepto. Entonces, para entrar en temática, una descolonización del concepto, en este caso del concepto revolución, siempre requiere de contexto. Porque, en primer lugar, no se trata de una revolución a secas, sino de revolucionar el concepto mismo. Es decir, una revolución por lo general es entendida, incluso desde la ortodoxia de izquierda, el llamado socialismo del siglo XX, aunque también esta crítica puede señalizar ciertas limitaciones del mismo socialismo del siglo XXI, como una transformación del presente de acuerdo a la imagen de un futuro modélico. Esto quiere decir que estas categorías temporales son comprendidas de acuerdo a una lógica lineal de carácter evolucionista, que además es posible por el optimismo ingenuo en un futuro canonizado por un devenir histórico de carácter unívoco. Esta es la percepción que del tiempo ha desarrollado la modernidad. El vector presente-futuro en ese sentido presenta el concepto revolución como la mediación necesaria de la resolución misma de la historia, que hace del pasado el sacrificio necesario en esta teleología encubierta, que le impone a la historicidad un sentido único y fatal. Esta visión racionalista canoniza una metafísica de la historia que se impone definitivamente desde el siglo XIX. No tiene mucho tiempo. Esta visión es el modo como se autocomprende una subjetividad específica, la moderna, que ve en la temporalidad humana un proceso lineal de crecimiento exponencial. A esto hemos denominado, en uno de los textos que citaba Katia, el mito del progreso infinito. Sin ese mito, y esto es necesario subrayarlo, sin ese mito del progreso infinito es imposible una economía del crecimiento, es decir, el capitalismo. Ahora bien, cuando la izquierda habla de crisis del capitalismo, nunca hace referencia a este detalle. Y esto sucede, curiosamente, porque el socialismo también se propone como una economía del crecimiento.
Es decir, capitalismo y socialismo parten de la misma mitología que envuelve a la propia ciencia moderna, el mito del progreso infinito. Ahora, el progreso infinito es un mito en el sentido de una ilusión trascendental, porque es un postulado contrafáctico que le sirve a la modernidad para generar una nueva religiosidad travestida de realismo racional, lo cual legitima la creencia optimista, demasiado optimista en el futuro, como el nuevo cielo de la sociedad burguesa moderna bajada al plano terrestre, pero transferido siempre hacia un adelante nunca alcanzado. Es decir, el concepto que la modernidad tiene de futuro es un lugar siempre postergado y nunca alcanzado. Es decir, es una secularización del concepto del cielo medieval. Si en el medioevo el cielo se transfería más allá de la vida, con la ciencia moderna se bajan los cielos a la tierra, pero en términos de futuro. Por eso la sociedad moderna se concibe como la sociedad del futuro. Y esto hasta en el arte, por ejemplo en la música, los Beatles, John Lennon, por ejemplo, dice en uno de sus temas, la vida es eso que pasa mientras hacemos planes. Es decir, la vida se va postergando mientras uno piensa en el futuro. Pero el futuro en la sociedad moderna es algo siempre postergado, es algo que nunca se lo vive. Esta creencia naturalizada en la subjetividad moderna, como decíamos, no tiene mucha historia. Tiene apenas 2 siglos. Se impone definitivamente, como dijimos, desde el siglo XIX. Son los propios románticos de mediados del siglo XVIII y del XIX quienes atestiguan ser los inventores de la antigüedad. Entre ellos están Schelling, está Schiller, está Windelband, etc. Novalis, por ejemplo, dice, nosotros inventamos la antigüedad. Porque también es un hecho advertir que ningún mundo antiguo se concibió a sí mismo como antiguo. Esa temporalidad la inventa y le impone la perspectiva moderna. El propio romanticismo, en su versión no conservadora, es escéptica del futuro moderno. Hasta ese siglo no se tenía ni siquiera en Europa una visión tan devaluada del pasado y un optimismo tan cándido e ingenuo por el futuro. Estas son categorías de interpretación de la temporalidad humana que contienen ya una concepción lineal de la historia. La propia periodización histórica, prehistoria, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, que creemos natural y que la izquierda se la ha creído de modo teleológico y que es credo de la ciencia histórica, es algo que se lo debemos a Hegel. Cuando remata su filosofía de la historia con esta metafísica teleológica que pone a la modernidad como la culminación de un devenir necesario e inevitable. Desde entonces, lo que no es Europa queda relegado al pasado. Por eso es preciso también señalar, para la perspectiva moderna, lo premoderno no es solamente anterior, sino inferior. Entonces, nuestras culturas, las civilizaciones que no son Europa, Norteamérica, que imponen la modernidad como proyecto civilizatorio, son relegadas al pasado, inferiorizadas por la imagen de un futuro sin contradicciones, es decir, perfecto. O sea, el nuevo cielo del mundo moderno sería el futuro, pero un cielo que nunca se alcanza porque siempre es postergado de modo continuo. Por eso se trata de una teleología metafísica, pues se cree que todo pasado es inferior y lo superior es patrimonio exclusivo del futuro. Pero ese futuro no es cualquier futuro, sino el futuro diseñado por el progreso infinito. Y el pasado es todo aquello que no es la Europa moderna. Por eso el ser lo que es decir, lo posible, lo deseable, lo que se afirma como lo único posible, es el futuro moderno. Y el no ser lo que no es decir, lo que no es posible ni deseable, son los otros horizontes civilizatorios de la humanidad conquistada restante, condenadas a un pasado sin porvenir alguno. Entonces, el futuro le pertenece exclusivamente a lo que es capaz de proyectar la modernidad. Y este es un chantaje ya que la modernidad pone en términos de filosofía de la historia. La historia se hace unidireccionalmente lineal evolutiva. Y la modernización de todas las relaciones humanas se reviste ahora sí como reevolucionaria.
Desde entonces, o sea, hace apenas 2 siglos, se entiende que toda revolución no puede dejar de impulsar el tren de la historia hacia adelante, o sea, hacia el adelante moderno. Porque decíamos, ese adelante no es cualquier adelante, sino el futuro que proyecta la propia mitología de la modernidad, o sea, el progreso infinito. Entonces, aquí sucede lo que ya estamos empezando a sugerir. El desarrollo como sustantivo de toda acción política revolucionaria ahora se puede imponer como el marco de interpretación del horizonte de expectativas de toda revolución. Por eso hasta la izquierda, curiosamente, se autodenomina progresista. Es decir, los credos modernos como religiosidad secularizada los asume la izquierda, de modo ingenuo, porque sin saberlo, no advierte que estos credos son parte constitutiva del modo como la modernidad desarrolla la economía que ha creado, el capitalismo. El capitalismo es imposible sin progreso y desarrollo. La propia revolución industrial configura una economía que hace del proceso de acumulación de capital un proceso de crecimiento exponencial al infinito. El problema aquí radica en que ese crecimiento de carácter siempre infinito pretende sostenerse en una base real que no es infinita, sino finita. Lo que llaman hoy en día cambio climático, que nosotros preferimos decir crisis climática, da testimonio de aquello. Una economía del crecimiento es incompatible con un planeta físicamente limitado. El trabajo humano y la naturaleza no pueden sostener indefinidamente las expectativas crecientes de una producción de riqueza exponencial. Eso también lo describe Marx cuando muestra la lógica suicida del capital. Entonces, ¿por qué uno tendría que hacerse la pregunta? ¿Por qué las revoluciones socialistas fracasan en el siglo XX? ¿Y por qué son siempre periodos de capitalismo renovado los que lo suceden? Para colmo, ¿por qué los revolucionarios cambian fácilmente de bando? A esto debe responderse con una crítica al sistema de categorías que sustenta al horizonte mismo de expectativas de la propia subjetividad moderno-revolucionaria. Cuando, por ejemplo, esta subjetividad se expresa como progresista, devela sin saberlo una religiosidad que le constituye en subjetividad moderna, o sea, burguesa. Con esto estamos queriendo decir que la cosmovisión propia del capitalismo es la cosmovisión moderna, o sea, burguesa. En este sentido, creer en el progreso es creer en el cielo secularizado del mundo moderno. Esto le hace descreer a la subjetividad moderno-revolucionaria, a negar y anular toda otra posibilidad que no sea la que impone la cosmogonía moderna, expresada secularizadamente como ontología del tiempo histórico. Curiosamente, por ejemplo, Jürgen Habermas señalaba hace poco que uno de los problemas que atraviesa la cultura moderna es su excesiva secularización. En ese sentido es que algunos autores se plantean una necesaria situación post-secular para entender el mundo de hoy. Con esto también habría que decir que toda política tiene una teología implícita, y si uno no es consciente de ello, no entiende el misterio mismo de la dominación en la política moderna. No en vano se pone de moda, por ejemplo, Walter Benjamin, porque es precisamente el quien señala que el capitalismo es una religión. Y la izquierda, infelizmente, solo ha hecho una crítica economicista al capitalismo. Curiosamente, cuando Marx prologa la primera edición del Capital, dice: este libro ha sido diseñado para develar el misterio que se halla detrás de la sociedad moderna. Esto sería digno de mención para todo un coloquio en el cual se devele el carácter religioso del propio capitalismo. Esto señala que la modernidad no es un mundo racional post-mítico, sino que es tan mítico como cualquier otro estadio civilizatorio. Y esto también sucede porque el mito es condición humana. Es decir, no se puede prescindir de los mitos porque el mito mismo es lo que funda el constructo racional que nos sirve para entender, comprender el mundo, el que vivimos.
Y también vale la pena decir, porque la razón es finita y no puede conocerlo todo, precisamos de mitos para descubrir el sentido de la existencia humana. Pero los mitos no son indiferentes a los proyectos históricos que se propone la humanidad, sino que como fuente histórica pueden ser tanto de liberación como de dominación. En este sentido es que podemos afirmar que la modernidad está llena de mitos de dominación. Pero al presentarse a sí misma por mediación de la ciencia y la filosofía modernas como la superación del mito, lo único que ha hecho la modernidad es imponer sus mitos como lo único real y más racional. Ahora, para que sus mitos aparezcan como lo único verdadero, racional, justo y bueno para la humanidad, la modernidad se ha encargado de condenar todas las otras creencias espirituales y sus mitos respectivos al pasado. Es decir, sin vigencia alguna y en consecuencia sin lugar en el devenir histórico. Por ello, cuando subjetivamos, es decir, interiorizamos y encarnamos los mitos modernos, lo único posible, factible y deseable que se nos aparece es el progreso que impone la religiosidad del futuro moderno. En la cosmogonía moderna, el tiempo histórico es lanzado al futuro que consagra el progreso infinito. Este es el tren de la historia, y Walter Benjamin se encarga en denunciarlo como la catástrofe misma, cuando escribe sus tesis sobre la historia. Por eso dice que una revolución ya no debiera considerarse como el acelerador del tren de la historia, sino como un freno que haga posible otra direccionalidad histórica. Por supuesto, los marxistas no lo entendieron porque están incluso presos de toda la cosmogonía moderna que ha naturalizado en ellos una subjetividad que se dice revolucionaria, pero no es capaz de revolucionar el concepto mismo de revolución que ha impuesto el mundo moderno. Ni siquiera los de la famosa escuela de Frankfurt. Lo que hizo Walter Benjamin fue una lúcida recepción de la teoría del fetichismo, donde, por ejemplo, dice Franz Hinckelamert, se encierra el concepto mismo que desarrolla Marx como dialéctica, como la metodología pertinente para desmontar y desconstruir el mundo que ha producido la modernidad. Esta teoría, la teoría del fetichismo, es donde se despliega el método dialéctico en toda su radicalidad. Porque si la dialéctica piensa las contradicciones radicales, estas solo pueden ser expuestas cuando se describe el contenido último del modelo ideal, es decir, de los mitos que sostienen una forma de vida, que se objetiva además como sistema de la producción. Lo que hace la descripción del modelo ideal es exponer los mitos que fundan y hacen posible esa forma de vida. Es decir, una verdadera crítica al capitalismo debería también enfrentar una crítica a los mitos que hacen posible al propio capitalismo y que lo convierten en una auténtica producción de muerte, de modo sistemático, continuo, creciente y exponencial. Es decir, lo que haría la teoría del fetichismo es desmontar históricamente el cómo se han naturalizado esos mitos en la propia subjetividad de los individuos. Y es algo que es una tarea pendiente de la dialéctica, incluso que maneja la izquierda, a nombre de dialéctica marxista, que hasta el día de hoy no la han hecho. Porque la objetividad moderno-capitalista como realidad producida precisa de impulsores, es decir, precisa de la producción de sujetos. Y estos solo pueden impulsar esa objetividad si han subjetivado esa objetividad como una suerte de naturalización en su propio sistema de creencias, incluso revolucionarias. Esto significa que una crítica al capitalismo es inútil si la crítica no es dirigida al horizonte mítico que hace posible al propio capitalismo. El método dialéctico entonces nos debiera conducir a un necesario más allá de ese horizonte, como el locus de exterioridad desde el cual se nos pueda manifestar la contradicción esencial en toda su envergadura. Y ahorita la contradicción esencial es capital versus vida. Por eso nosotros nos sostenemos en torno al horizonte de sentido que le conocen ustedes como el vivir bien, que proviene de un concepto en aymara que es el summa camaña, que estaría detectando, señalizando el verdadero asunto, el verdadero problema a superar. Por eso
La contradicción ahorita que se presenta como el esencial, decimos, es capital versus vida. Y esto significa trascender categorial y existencialmente el paradigma de vida que sustenta la economía capitalista, que aún en crisis terminal puede reponerse, gracias a la correspondencia que haya en las propias expectativas de los individuos, incluso revolucionarios, socialistas, marxistas, etc., constituidos por esta naturalización en subjetividad moderna, o sea, burguesa, aunque se llame revolucionaria. Por eso decimos los deseos no bastan, cuando lo único posible de imaginar, incluso para el revolucionario, es el mismo mundo que tanto critica. Esto es lo que señalan los sabios cuando dicen lo siguiente: es fácil salir del mundo, lo difícil es que el mundo salga de uno mismo. Y el mundo no sale de uno porque el modo como ese mundo se naturaliza en nuestra subjetividad, no es precisamente racional. Es decir, no se naturaliza de modo racional, sino de modo mítico simbólico. Y curiosamente y desgraciadamente, las ciencias sociales no nos enseñan, porque tampoco tienen herramientas categoriales para detectar este asunto. Es decir, los individuos se hallan desarmados, indefensos ante aquello, porque esta dimensión de la existencia ha sido anulada por la propia ciencia moderna al despachar la teología de las universidades. Una vez que la modernidad impone su propia religiosidad de modo secularizado, es decir, en lenguaje científico, entonces puede denunciar toda creencia como locura, menos la suya. Por eso la subjetividad moderna, o sea, burguesa, es atea. Cuando seculariza sus mitos, que actúan como literales dioses sustitutivos, cree que ya no precisa de ninguna religión. El método demostrativo experimental se convierte en su nuevo credo y la ciencia le brinda una nueva fe. La tecnología nos convierte en Dios. La izquierda latinoamericana ha subjetivado muy bien esta religiosidad moderna y por eso ella misma se ofrece como continuadora fiel de la conquista. Es decir, se hace continuadora fiel de lo que hicieron los conquistadores en el Abya Yala, es decir, la extirpación de las idolatrías. El izquierdista revolucionario, marxista, comunista, trotskista, etc., no cree en ningún Dios. Si no cree en ningún Dios, menos va a creer en la Pachamama. Porque si el indio desde la mitología moderna es inferior, sus dioses también lo son. El izquierdista revolucionario no cree en nada, pero cree religiosamente en los ídolos terrestres que imponen la modernidad y el capitalismo. Por eso decimos, el capitalismo es una religión porque produce dioses sustitutivos que toman el lugar de toda referencia trascendental que conduce y decide la vida y la muerte a espaldas de los actores. En política eso se hace evidente y conduce a la perversión de la misma política. Es decir, cualquier tipo de reflexión precisa de referencias trascendentales, pero la subjetividad moderna, burguesa, esas referencias trascendentales ya no son algo exterior al mundo, sino están en el mismo mundo como dioses sustitutivos, es decir, el capital, el mercado, el progreso, el desarrollo, etc. Acá hay un autor que lo hemos trabajado mucho, René Zavaleta, decía que cuando se pierde la cosa sagrada de la política, esta se reduce al puro cálculo político. Porque cuando el político ya no cree en nada, el único objeto de su devoción es el poder. Por eso toda su praxis política deviene en el puro cálculo político, en la obtención de más poder. Es decir, no critica el poder, simplemente asalta al poder. Sus referencias trascendentales se hacen tan mundanas que aquello le conduce inevitablemente a la inmoralidad de sus actos. La corrupción de la política no empieza con la pérdida de legitimidad, sino con la pérdida de horizonte utópico. Ese horizonte utópico es lo sagrado de la política. Es decir, lo que no hay pone en su lugar a lo que hay. Lo que no es pone en su lugar a lo que es. No lo que inevitablemente hay, sino lo que puede ser transformado desde una referencia trascendental como exterioridad a la totalidad ontológica que ha producido el mundo moderno como sistema de vida. Por ejemplo, cuando Hegel hablaba de reforma y revolución,
no se refería a lo que desde Rosa Luxemburgo se entiende por reformismo, sino estaba hablando de la reforma porque se refiere a la reforma protestante. Y ustedes ya saben, es decir, desde Max Weber se sabe que la ética fundante del capitalismo es la reforma luterana, es decir, la cristiandad protestante. Ahora, con Ernst Bloch sabemos que todo acto político verdaderamente revolucionario es portador de un espíritu utópico. Lo que mueve verdaderamente una revolución es ese espíritu utópico que no está en lo evidente, en lo evidenciable, en lo empíricamente corroborable, sino es algo trascendental que requiere otro nivel de reflexividad. Por eso no hay revolución sin una gran narrativa mítica que constituye al pueblo en sujeto histórico. Esto es lo que contiene el pueblo como potencial histórico que hace del pueblo sujeto. Esto era la reforma protestante para la revolución burguesa, es decir, un gran espíritu utópico que mueve y hace posible la implantación de un mundo de acuerdo a las expectativas de la subjetividad burguesa. Una vez que la burguesía produce su propia objetividad, es decir, la forma de vida moderna, la sociedad moderna, en cuanto mundo moderno capitalista, por mediación además de la ciencia y la filosofía, después le priva al pueblo de toda otra referencia trascendental para subsumirlo en la utopía burguesa como lo único posible y deseable. Esa, por ejemplo, fue la dinámica emplazada en el Nuevo Mundo para acabar con el Taki Onkoi, es decir, para acabar con la resistencia espiritual de los pueblos conquistados. Esto después se traslada como laboratorio que en Europa se produce cuando se liquida los movimientos mesiánicos milenaristas de los campesinos europeos. Aquel, por ejemplo, liderado por el predicador alemán Thomas Müntzer. Ahora, si la constitución política de un pueblo es histórica, esta constitución solo puede ser entendida como reconstitución, es decir, como constitución de una nueva subjetividad. Solo una nueva subjetividad podría ser la creadora de una nueva objetividad. Por eso no nos cansamos en subrayar, no se es pueblo por adscripción automática. Hasta la izquierda confunde al pueblo con la sociedad, al pueblo con la nación. Pero también existe la antinación dentro de la nación y eso no puede ser considerado pueblo. Entonces, no se es pueblo por adscripción automática, sino por apuesta histórica. Ser pueblo es un desafío que nace producto de una decisión libre y soberana. Entonces puede aparecer más precisamente lo que llamamos un pueblo en tanto que pueblo, es decir, un sujeto histórico. Pero esta descripción es todavía formal si no aparece un añadido. Lo histórico nos remite al origen, no al futuro. Y aquí es donde deberíamos empezar una descolonización del concepto de temporalidad que maneja la modernidad, incluso los revolucionarios. El pasado no es algo pasado, sino el lugar donde el presente demanda su petición de sentido. Por eso decimos, el pasado no es un lugar temporal, es un lugar existencial. La colonialidad subjetivada de los revolucionarios ha hecho olvidar que el pasado es también campo de posibilidades no cumplidas, es decir, horizonte de también futuros posibles y nunca pensados. Por eso lo porvenir no es un atributo exclusivo del adelante en cuanto futuro único. Solo de ese modo tiene sentido descolonizar el concepto de revolución. Es más, una revolución del concepto solo podría ser comprendida a partir de una descolonización de la propia temporalidad histórica. Porque las revoluciones se producen en el tiempo, pero no en cualquier tiempo. Por ello se habla ahora, en lo mejor de la filosofía política, del concepto de tiempo mesiánico, donde acontece un otro tiempo irreductible al devenir lineal del tiempo mundano. Por eso una revolución sería un acontecimiento extraordinario, y en ello encontraríamos su carácter hasta sagrado, es decir, apartado del tiempo profano. Por eso una revolución es un acontecimiento que nos acontece en nuestra propia subjetividad, y puede transformar el horizonte de expectativas actuales en un nuevo horizonte de expectativas y constituir al pueblo en el máximo de potencial histórico que le haga creador
de un nuevo tiempo, en este caso el tiempo de la liberación. Porque en el tiempo mesiánico, aquí lo llamamos el Pachacuti, y tiene connotaciones mucho más ricas que el propio concepto de tiempo mesiánico, confluyen todos los tiempos, de tal modo que hasta el origen y el fin comparecen en una experiencia que sólo de ese modo podría llamarse, ahora sí, hecha esta previa pormenorización de lo que significaría una descolonización del concepto, ahora sí se podría llamar revolucionaria, es decir, transformadora y sobre todo trascendental. Todos los tiempos confluyen, quiere decir que el presente ha dejado de ser lo simple deducido de un devenir lineal y se constituye en la irrupción misma de la historia hecha acontecimiento. En ese sentido es que el tiempo mesiánico es apocalíptico, porque marca el fin y el origen de un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo solo puede ser vivenciado de modo místico. Es decir, si detrás de toda gran revolución hay una gran narrativa mítica, la relación con esta se da en su grado más excelso de modo místico. Esto es lo que hace que el pueblo se constituya en portador del espíritu de un nuevo tiempo. Entonces, de lo que se trata es de explicitar las narrativas contenidas en el proceso de constitución de un pueblo en tanto que pueblo, porque en esas narrativas se describe aquello en lo que cree y hace a un pueblo ser pueblo. Creer en lo que cree un pueblo significa situarse, en cuanto conciencia anticipatoria, en ese horizonte que hace un pueblo ser pueblo, o sea, hacerse pueblo. ¿Cómo me hago pueblo? Cuando hago el tránsito existencial a aquello en lo que el pueblo verdaderamente cree, es decir, su propio horizonte de sentido que le hace posible activar su potencial revolucionario. Por eso la constitución histórica de un pueblo es un proceso de reconstitución mítico, simbólico, cultural, y es el desde donde un pueblo se reconstituye en cuanto comunidad, ya no en cuanto sociedad. Es decir, como lo que es antes de su subsunción en conciencia periférica, o sea satelital, o sea colonial. En ese sentido se podría decir que no se es pueblo en tanto no se es potencia trascendente de su determinación sistémica. Es decir, cuando ya no se concibe desde la perspectiva moderna burguesa capitalista, sino más allá de ella. Por eso ya no puede acudir a los metarrelatos hegemónicos, porque ellos son la fuente de la dominación de la cual el pueblo es objeto. Recuperar su pasado es el movimiento diacrónico de su propia recuperación como sujeto. Cuando el capitalismo, por ejemplo, produce miserables para autoproducirse a sí mismo, la miseria que produce es en última instancia cultural y espiritual. Solo de ese modo, privado de dignidad, el ser humano puede ser ofrecido como el sacrificio perfecto para el Dios capital en el altar del mercado global. Por eso la deshumanización que produce es esencial para afirmar el sistema de la producción de la muerte de una economía de carácter exponencial. Esta economía es imposible sin una devaluación absoluta de ser humano y naturaleza. Las dos únicas fuentes de riqueza tienen que ser despojadas de toda referencia trascendental y sagrada para ponerlas al servicio como simples mediaciones de la lógica de acumulación insensata de riqueza material. Esto significa en el ser humano anular su espíritu utópico, es decir, su potencia creadora, o sea, su constitución en cuanto sujeto. Entonces una revolución de la revolución significaría ya no arrojarnos resignadamente al futuro moderno, que además ya no es nada halagüeño, como fatalidad histórica, sino de proponernos un giro existencial y convocar otros horizontes no logrados como respuesta al laberinto en el que nos ha encerrado la propia modernidad. Por eso ya no se trata de una revolución a secas, sino de lo que, por ejemplo, en Bolivia habíamos deseado como revolución democrático-cultural. Es decir, una revolución del propio concepto de revolución en sentido democrático, con la participación de todos los afectados y además recuperando el horizonte cultural que hace posible que un pueblo se constituya en pueblo. Porque se trata de impulsar lo que de más democrático posee una revolución, y esto consiste en el proceso mismo de constitución de lo que decimos un pueblo en tanto que pueblo. Es decir, un pueblo que ya no es conciencia social, sino un pueblo que es conciencia comunitaria.
Un pueblo se hace pueblo en la medida en que es portador de una gran narrativa que es capaz de constituir un nuevo sentido común. Aquí es el vivir bien. En esa medida es que un pueblo es capaz de transformar su propio horizonte de creencias y producir desde sí su propia liberación. Entonces es cuando activa su máximo de disponibilidad común y se hace poder, es decir, sede soberana de todo poder político, pero el poder como facultad, no como propiedad. Esto es algo que también los revolucionarios no entienden. Ese producir desde sí es lo que de cultural posee los revolucionarios de su proceder. Porque acudir a sí mismo es despertar desde su propia historia como en quien se redime toda la historia. Es decir, toda lucha presente no es lucha solo del presente, sino de todos los pasados y sus futuros postergados que piden redención. Por ello hay que trascender los 500 años de dominación moderna, porque la dominación también es una forma de pensar, y convocar lo milenario originario ausente en la proyección utópica de una revolución global del siglo XXI. Una revolución, si es tal en el presente siglo, solo podría serlo si se asume como restauradora de lo sagrado de la vida. Es más, solo podría superar su provinciana versión eurocéntrica si incluso paradójicamente se postula como conservadora. ¿Qué es lo que habría que conservar? Uno se pregunta. Y esta pregunta es necesaria ante cierto anarquismo que pretende empezar todo de nuevo, otra vez como anulación absoluta de todo pasado. Ante la tan denunciada pérdida de valores humanos, se hace evidente que el camino adoptado por el progreso moderno no nos lleva a nada bueno. Ponerle freno al tren de la historia sería devolverle sensatez al devenir histórico. Por eso el indio se constituía como reserva moral de la humanidad, no como la idílica imagen del bon savage, sino como el portador de un otro destino distinto al fatalismo historicista del mundo moderno. Solo de ese modo tendría sentido un futuro, ya no como la ideológica superación nihilista del pasado, sino como la reconciliación histórica de todos los tiempos en un porvenir que sea común. Lo que dicen los zapatistas, un mundo en el que quepan todos. Bueno, eso es lo que podría compartir con ustedes hoy día. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Ha sido realmente riquísimo escucharte. Todo lo que nos compartes. Yo quisiera recargar algunas de las ideas que me parecieron como más sugerentes. Esta cuestión del aburguesamiento de la sociedad en la cual nos encontramos, yo creo que es uno de los retos más importantes que hay que asumir y que hay que remontar. Y bueno, a mí me gustaría recuperar algunas preguntas que se han hecho también en el chat. Una pregunta sobre la cuestión feminista, que en una sociedad que no es solo desigual, sino que también es patriarcal, es racista, donde hay pues un sector bueno, ahí están las mujeres, ¿no? Este sector tan amplio que sufrimos violencias de muchas formas y que sobre todo se ensañan con mujeres que están atravesadas por la cuestión de la pobreza, por la racialización. En este sentido, ¿cuál sería el papel, ¿no?, que deberían de asumir también como responsabilidad los varones para ir construyendo pues un cambio? También subrayaría el hecho de que es una lucha común, porque desde la experiencia indígena tampoco se puede decir que la violencia que han sufrido los pueblos nuestros desde la conquista no ha sido menor. Ha sido una violencia de modo sistemático y que se ejerce aún hoy en día. Y además nos han invitado a una mesa que se titula Revolución Cultural de los Pueblos y los Nuevos Paradigmas de la Política. Si nos hubiesen invitado a una mesa sobre cuestiones de feminismo, hubiese preparado otro paper, no este. Y es curioso cómo existen ciertos exclusivismos que siempre quieren escuchar algo que desean escuchar como si fuese un imperativo. Existen diversos campos de lucha, existen diversos niveles de reflexión, incluso existen diversos modos como la política se hace
ejercicio reflexivo en torno a los distintos campos que uno tiene que enfrentar. Y este es uno de ellos en torno a cómo deberíamos transformar el concepto revolución desde aquello que por experiencia el pueblo boliviano ha estado produciendo de modo innovador, como revolución democrático-cultural. Yo me he referido a eso, porque esa es la invitación que se me ha dado. Aquí, por ejemplo, si nos dieran, qué sé yo, otra mesa sobre este tipo de temas, me referiría a lo que en Bolivia se produce como feminismo comunitario. Y como lo que dicen mis anteriores interlocutores, no somos quienes les demos recetas, sino que en cada lucha también debe producirse la reflexión pertinente en el campo de lucha que uno asume. Así que yo podría decir eso nada más. Muchas gracias, Rafael. Sí, efectivamente es un tema que no se puede tratar de modo sencillo, pero bueno, es parte de las inquietudes que también tiene la militancia. Entonces es necesario también atenderlas. Y bien, pues la siguiente pregunta va en el sentido de qué significa esta nueva educación o descolonización de la educación para pensar los nuevos paradigmas. O sea, porque hay que trabajar también en ese sentido sobre la construcción y el pensar, desarrollar una nueva subjetividad. Entonces, ¿cuáles serían como las claves para pensar esta nueva educación o esta descolonización de la educación? En eso nosotros desde acá podemos decir lo siguiente. Una descolonización en el ámbito de la pedagógica incide en la reconstitución de la subjetividad colonizada. Y esto no es solo atribuible a, digamos, los sujetos que por lo general se entienden como colonizados, que sería el indio, sino ahí nos referimos específicamente al contexto urbano. Si hay sujetos que están atravesados por la colonialidad moderna, son los que habitan en las ciudades, sobre todo de la parte mestiza criolla, porque son básicamente ellos los reproductores del sistema, la parte administrativa que como clase media son funcionalizadas en torno a la preservación misma del sistema, porque naturalizan muy bien el horizonte de expectativas moderno. Entonces hay que descolonizar eso. Y eso no pasa por simplemente aprenderse una teoría o leerse un libro. Hoy en día en las apuestas emancipatorias hay mucho fetichismo del libro. Cree que con leerse un librito se soluciona el asunto, cambiar de ideas o memorizarse definiciones, la gente cree que ya ha cambiado. Nosotros decimos la descolonización es un tránsito de una transformación existencial primero. La teoría sirve para hacer consciente lo que ha sucedido en uno en cuanto a experiencia. Entonces, eso involucra necesariamente el ámbito mítico-simbólico. Y una descolonización pedagógica no tendría que estar solamente direccionada en el ámbito conceptual, teórico, racional, sino sobre todo en el ámbito mítico-simbólico. Se trata de transformar el sistema de creencias que actúa como segunda naturaleza en los individuos. Y eso es un proceso mucho más complejo. Y eso es algo que las propias teorías pedagógicas hasta el momento no están siendo conscientes de aquello. Incluso también en Bolivia, por ejemplo, se ha mal entendido que el racismo se podía superar con una ley penalizadora. Pero hemos visto que no es tan fácil el asunto. Ni siquiera con cursos implementados de lucha contra el racismo y otro tipo de discriminaciones en el ámbito educativo no resuelven el asunto. Es algo más complejo. Por eso nosotros decimos, hay que entender bien en qué consiste el racismo. Y señalamos, es una clasificación antropológica de toda la humanidad entre superiores e inferiorizados, que ha devaluado de modo absoluto la humanidad de los conquistados, de los dominados. Y ahí, digamos, podemos empezar a tener matrices de reflexión que nos sirva para entender este fenómeno que incluso está por debajo y sustenta la división internacional del trabajo. Por eso los marxistas negros como Cedric Robinson, del cual también han hecho uso muchos decoloniales,
señalaban muy bien que el capitalismo es racializado, el capitalismo es racial, el capitalismo tiene color. Del mismo modo como cuando Frantz Fanon y aquí también Fausto Reinaga dicen el blanco no es un concepto hermenéutico de descripción fenotípica. El blanco es una categoría ontológica. Esto quiere decir, la razón tiene color, el capitalismo tiene color, pero no es un color fenotípico, es un color ontológico. Y desmontar esto es algo mucho más complejo que la simple crítica a la discriminación. O sea, cuando se entiende el racismo como una mera discriminación, no se ha entendido el sentido profundo que ha producido el mundo moderno en cuanto a devaluación absoluta de la humanidad del otro. En ese sentido, descolonizar la pedagógica es algo mucho más complejo y tiene que tener estos acentos, que aquí lo trabajamos en torno a la crítica del racismo como clasificación antropológica de la humanidad. Y continúo con la última pregunta para que nos vayamos. Esta última pregunta va en el sentido del poder, ¿no? La pregunta es si el poder debe ser un vehículo para llegar a un fin y cómo debería ser pensado este poder desde el punto de vista de la izquierda. Esa es la pregunta. Empezamos ahora con Rafael. Adelante, Rafael. Cuando Dussel hace la distinción entre potentia y potestas, señala que la soberanía del poder radica en el pueblo en cuanto potencia, que cuando cede y transfiere esa soberanía a una representación, ahí empieza el drama de la política. Ahora nosotros, sustentándonos en esto, hemos ido un poquito más allá, porque Dussel parte del concepto más simple de la política, el poder, refiriéndose a la voluntad, como voluntad de vida, como el paso de la voluntad que quiere a la voluntad que puede. Pero nosotros nos hacemos la pregunta, ¿de dónde viene ese poder? Y desde la cosmovisión andino-amazónica podemos afirmar que ese poder no lo produce solo el ser humano, sino ese poder se produce desde la reconexión que hace el ser humano con la Pachamama, es decir, con la Madre Tierra. Aquí tenemos dos conceptos que se dicen la Kamasa y la Chama. La Kamasa es esa energía telúrica que podría ser traducida como lo que conocen los árabes como el tabiat. El tabiat puede ser traducido como la autoconciencia de la vida. La subjetividad moderna malentiende aquello y lo llama intuición. Pero no es solo una intuición, es una sabiduría. Y es una sabiduría que en cuanto a conciencia produce el impulso básico y necesario que hace posible que una subjetividad se restaure a sí misma. Y eso nosotros lo sabemos por experiencia en el periodo del golpe de Estado que sufrimos el 2019, hizo posible que el pueblo recuperase la democracia en el 2020, resistiese al golpe y desde su propia autoconsistencia como pueblo, produzca su propia restauración. Porque el pueblo estaba básicamente en las peores de las circunstancias porque se le había arrebatado la unción democrática, popular y revolucionaria. El pueblo estaba huérfano, los líderes se habían ido del país. El partido no existía, estaba siendo perseguido. Las dirigencias estaban ocultas. Y sin embargo el pueblo se autoconvocó. Y desde las bases pudo mostrarnos que es cierto aquello que los místicos señalan. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? Para la conciencia religiosa,
son necesarias las mediaciones, para que me entiendan, ¿no? Un cura es necesario para que tengas contacto con Dios. Ahora, eso secularizado en el ámbito de la política se diría del siguiente modo. El líder es necesario para que el pueblo se movilice. Pero en la resistencia al golpe del 2019 no teníamos líder. Entonces ahí nos sirve esa reflexión mística que nos hace decir, las mediaciones pueden ser también funcionalizadas en torno a reproducir lógicas de dominación. Porque el líder también se puede corromper. Y corromper aquí quiere decir, puede usurpar el poder soberano del pueblo y asumirse él como el soberano. Entonces ahí la reconectividad del ser humano con la vida misma, la Pachamama, es lo que hace posible la restauración del poder que se le ha sido arrebatado al pueblo como creación. Por eso nosotros hablamos del poder como facultad, no como propiedad. El individuo moderno piensa que el poder es una propiedad, es algo que se asalta, que se tiene, que se posee. Nosotros decimos el poder es algo que se lo produce. Por eso hablamos del poder como facultad. Entonces, en esa reflexión que nos permite la cosmovisión andino-amazónica, podríamos comprender que el concepto básico de la política nos refiere a la reconexión de la voluntad humana en torno a esa fuerza energética que es también conciencia y sabiduría, que una vez que es convocada por el ser humano, entonces el ser humano en cuanto sujeto adquiere una fuerza inconmensurable. Porque además esta reconexión le brinda la posibilidad de autoconciencia de que contiene un poder trascendental, que es capaz de destronar al reino de este mundo y proponerse la capacidad de producir un mundo nuevo. Entonces, por eso para nosotros es fundamental insistir en la capacidad de generación de horizonte utópico, porque ahí se manifiesta lo que un pueblo en verdad cree, y que en última instancia es lo que le mueve a transformar la realidad, no como lo único que hay, sino como lo que puede ser transformado por una referencia trascendental o en torno a una referencia trascendental. Por eso para nosotros también es entendible en este sentido lo que alguna vez decía Hinkelamert. Los cielos, para el pobre, se constituyen en locus epistemológico. Entonces, si uno quiere entender qué hace que un pueblo sea un pueblo, también tiene que ser capaz de tener herramientas categoriales que le permitan entrever cuál es ese horizonte trascendental donde se refleja al pueblo que como conciencia anticipatoria ya está viviendo ese porvenir que se está proponiendo. Entonces, ese poder no se lo puede estudiar de modo o solo como lo estudia la ciencia política, ni siquiera la filosofía. Tiene que conducirnos a un tipo de reflexividad mucho más profunda y trascendental. Por eso afirmábamos en el paper que expusimos hoy día, la conciencia utópica es aquello que no hay en la actualidad, pero que remueve los cimientos de lo que sí hay. Es decir, lo que no hay pone en su lugar a lo que sí hay. Lo que no es pone en su lugar a lo que es. Y es lo que realmente produce la transformación de lo real. Por eso cuando se dice que la conciencia es el arte de lo posible, siempre se refieren a lo posible en términos de realismo. Pero nosotros decimos, es más bien al contrario. Lo posible debe ser pensado desde lo que no es real ahorita, para poner en su lugar a lo real, ya no como fatalidad, sino como algo que puede ser transformado. Con esto estamos diciendo, los realistas son los menos realistas que existen, porque se someten y se subordinan a lo que hay, a lo que existe, a lo que es. Pero si introducimos en la reflexión política lo que no hay, como el horizonte utópico que mueve, moviliza, restaura, restituye y hace posible que un pueblo actúe en tanto que pueblo,
Entonces ahí encontramos esa referencia trascendental que se constituye en eso sagrado que la política ha olvidado. Entonces en esos términos nosotros hablamos del poder no como una propiedad, no como algo que hay que llegar. Incluso el mismo concepto de empoderamiento no es una crítica al poder, es la reafirmación rotunda del poder en cuanto a dominación. Por eso también hay que decir, no por tener una posición emancipatoria me justifico a mí mismo. Por eso para nosotros la descolonización es una reflexión de carácter metodológico que me permite advertir si en mi propia posición emancipatoria, ya sea ecologismo, indianismo, feminismo, etcétera, o decolonialismo, etcétera, no estaré yo reproduciendo lógicas de dominación las cuales no advierto. Por eso es necesario hacer el giro decolonial a mi propia posición emancipatoria, porque puede que esté restituyendo o produciendo nuevas relaciones de dominación sin darme cuenta. Por eso la autorreflexividad es básica en los términos de pensamiento crítico que introduzca este giro decolonial necesario a la hora de advertir si lo que estoy produciendo no es la restitución de nuevas lógicas de dominación. Entonces, para nosotros, una crítica al poder no es simplemente el cambio de poder, el cambio de sujetos en el poder, sino es la crítica sostenida al concepto de poder en cuanto a dominación. O lo que dice Weber, ¿no? La dominación legítima ante obedientes. No existe dominación legítima. Y tampoco obedientes, porque si todos son reducidos a obedientes, desaparecen los sujetos. Entonces, todo eso hay que revisar a la hora de empezar a pensar un mundo nuevo. O sea, ahorita tenemos 1.000 argumentos para describir cómo este mundo moderno capitalista se está desmoronando, pero lo que nos hace falta ahorita es empezar a pensar cómo vamos a producir ahora un mundo nuevo. Y esa es la reflexión metodológica. Y por ello para nosotros es necesario concebir la descolonización como el producto de una reflexión metodológica de carácter transontológico y posoccidental. Bueno, así todo sería.